Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a la lección 4 de la materia Acercamiento al Apóstol Pablo, Vida, Ministerio y Cartas. Como me gusta arrancar la clase, quiero agradecerle al Señor la oportunidad que nos da de poder estar juntos estudiando la palabra de Dios, porque no estamos perdiendo el tiempo aquí, muy por el contrario, estamos ganando, estamos bendecidos, fortalecidos, gracias al Señor, a su palabra que nos estimula, que nos beneficia en todo, en todo. Así que yo le doy muchísimas gracias al Señor la posibilidad que nos brinda de poder estar juntos aquí teniendo este encuentro que, bueno, corresponde a la clase número 4. La realidad es que me llevó mucho tiempo preparar esto y de hecho terminé separando las clases y haciendo más clases de las que tenía prevista, y me propuse abordar hoy únicamente al apóstol Pablo desde su faceta de misionero, ¿sí? Y en vez de adentrarnos específicamente en sus 3 viajes misioneros, eso lo vamos a dejar para las próximas clases, quiero abordar este rol que tuvo el apóstol Pablo en el cristianismo. Por eso me voy a dedicar en esta lección 4 fundamentalmente al rol preponderante, a la misión que tuvo el apóstol Pablo de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque si tuviésemos que pensar en cuál fue la misión del apóstol Pablo, tomamos Hechos 1:8, que Jesús les da el mandato de ser testigos y de predicar el Evangelio por todos lados, y termina diciendo hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Predicó hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, porque él asumió su deber, su misión, su llamado con creces. Venimos haciendo esto, la verdad que había preparado una presentación, pero creo que es más fructífero tener la clase abierta e ir charlando, así usted también hace lo mismo, se sienta, se pone la Biblia, se pone a leer la clase y la va leyendo conmigo, ¿sí? Bueno, les había dicho que el apóstol Pablo fue llamado a predicar. Ya vimos su conversión, lo impactante, lo relevante que fue el encuentro que tuvo con Jesús, con el Cristo resucitado, y ahora él asume esta tarea, ¿no? Y yo les decía que él fue un hombre decidido, muy firme en sus convicciones, aun cuando él perseguía a los cristianos, era muy perseverante, muy decidido en lo que creía. Pero bueno, su encuentro con el Señor generó un cambio de rumbo radical, ¿no? en su vida, en su forma de pensar, de sentir, de accionar, ¿no? Y este cambio que él sufre, en el buen sentido, esto de transitar un nuevo camino de una forma totalmente diferente a como lo venía haciendo. Por eso fue tan impactante para los otros verlo a Pablo totalmente diferente, distinto, de perseguir, ahora se iba a poner a predicar el Evangelio, pero con fervor. Un poco el apóstol Pablo expresa, deja ahí escrito algunas de sus luchas en este cambio de rumbo. Porque cuando nos encontramos con el Señor, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, a pesar de nosotros, de nuestra condición de debilidad humana. Y un poco el apóstol Pablo en el libro de Romanos pone en evidencia, aborda el tema de la debilidad humana y de esta lucha que él tenía todos los días
cuando él cambia su manera de pensar y tiene que tener esta lucha, como dice el apóstol en Romanos 7, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Mira a qué conclusión llegó, mire si no tenía razón. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ahora él, en Romanos, pese a esta lucha que él tiene, resalta la esperanza como motor del creyente, incluso en medio de lo que nosotros después vamos a estudiar, que es que el ser perseguidor termina siendo perseguido, porque él tiene que sufrir los avatares de estar en un momento histórico en donde se perseguía con mucha crueldad al pueblo cristiano naciente. Y en Romanos dice, asimismo nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. A mí me encantó este pasaje en esta versión. No sabemos qué pedir. A veces estamos en esa nebulosa, en esa duda, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora yo les mandé a adelantar la lectura y les hice leer 2 pasajes que van a ser fundamentales para esta clase. Uno es Colosenses 1 y el otro es Romanos 11. Luego vamos a hablar de Hechos 13 y 14, pero por varias razones yo les dije que adelanten la lectura en el libro de Colosenses y en Romanos, porque van a darse cuenta ustedes en esta clase que estos 3 pasajes se entrelazan entre sí. Tienen muchas similitudes y podríamos decir plantean las mismas cuestiones, ¿no? En Colosenses 1 el apóstol Pablo plantea, porque él comprende en esta conversión, en esta transformación, una visión amplia de Jesús. Porque, como les contaba la vez pasada, Pablo, con toda esa carga, ese conocimiento de sus tradiciones judías, él mismo siendo un judío, toma el desafío luego de convertirse, de encontrarse con Cristo, de predicar hasta lo último de la tierra, y que esto implicaba predicarle a todos. Por eso en Colosenses él presenta un Dios amplio. ¿Qué quiere decir? A un Cristo Señor de toda creación y cabeza de la iglesia. Muestra Pablo en Colosenses el plan de Dios como un plan universal, tanto para judíos como para gentiles. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esta es la introducción nada más a esta clase, en donde vamos a conversar sobre el misionero Pablo, sobre este predicador llamado a predicar, tanto a gentiles, a judíos como a gentiles, a todos, porque él entiende por el Espíritu Santo que el plan de Dios era para todos. El cristianismo, Pablo tiene un rol protagónico en la extensión del cristianismo. Yo no me quiero detener en las cuestiones históricas, ¿sí? Más bien quiero poner el foco en esta clase en algunas cuestiones teológicas del rol de Pablo como misionero, pero es importante entender el rol trascendental que tuvo el apóstol Pablo en la expansión del cristianismo. Tenemos que entender que el cristianismo nace como un movimiento dentro del judaísmo en Israel. Nuestro Mesías, nuestro Salvador es judío, Jesucristo. Sin embargo, el cristianismo, tal como lo presentó Jesús de Nazaret,
fue y será un movimiento universal, que nace, podríamos decir, dentro de Israel, pero que se expande, porque ese era el propósito de Jesús aquí en la tierra, a través de su muerte y su resurrección, que todos alcancen la salvación y la reconciliación con su Padre Dios. Y fíjense, a pesar de que nace el cristianismo entre hablantes de arameo, por ejemplo, los primeros escritos del Nuevo Testamento y de este nuevo movimiento, este movimiento naciente de esta iglesia que nace, esta iglesia primitiva, fueron escritos en griego. Por eso Pablo tiene un rol muy importante en esto, porque bueno, es uno de los escritores que más textos bíblicos escribió en el Nuevo Testamento. Y permitió esto también, el acceso no solamente al pueblo judío, sino la inclusión de los otros pueblos. Por eso va a ser muy importante en las próximas clases que nosotros observemos el recorrido que hace Pablo en este mundo conocido hasta el momento, en todo el mundo, decimos todo el mundo, pero el mundo conocido en ese momento. Recuerden ustedes que no se conocía, no había conocimiento de otros lugares en el mundo, así que decimos hasta lo último de la tierra, porque era el mundo que conocían las personas en este momento. No había documentado, podríamos decir, otros, luego lo va a ver, pero no en ese momento histórico, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo en las próximas clases cómo se va expandiendo el cristianismo y este movimiento que inicia con un Mesías judío, pero que se expande hasta los confines de la tierra, hasta el día de hoy. Fíjense que es un movimiento del Espíritu, a la cabeza Dios con su plan salvífico, a toda la humanidad, enviando a su Hijo unigénito, para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hasta nuestros días. Miren todos los años que pasaron, y seguimos nosotros continuando con el ministerio de Cristo. En ese momento Pablo continuó con los apóstoles, con la iglesia que se iba expandiendo, el ministerio de Cristo. Hoy nosotros continuamos también la misión que inició Jesucristo. No tenemos otro motivo aquí en la tierra que llevar la salvación de Cristo. Las buenas nuevas, hermosos son los pies, aleluya, lo decía el apóstol Pablo, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Bueno, esto ya lo mencioné. Yo les decía que si bien hubo otros predicadores del Evangelio en los tiempos bíblicos, Pablo se destacó como el misionero pionero por excelencia y el gran apóstol de los gentiles, que hoy lo vamos a ver en detalle. Podemos decir entonces que el gran impacto de Pablo no se limita solamente al Pablo autor de las cartas, que también lo vamos a ver más adelante, sino al accionar que tiene el apóstol Pablo en el pueblo gentil, en aquellos que no eran judíos, porque él tiene esta misión. ¿Se acuerdan ustedes? Que la recibió en su conversión, cuando ahí fue a la casa de Ananías, y ahí él recibe la palabra, el llamado de que él tenía que predicar al pueblo gentil. Y su predicación transformó al cristianismo en un movimiento global, para todos. De ser un movimiento dentro del judaísmo pasó a ser una fe global para todos hasta nuestros días. Aunque nació en contexto arameo, sus escritos, como decía recién, están en griego, y el cristianismo se extendió en ese momento sobre todo el mundo greco-romano. Dice Romanos 11: porque a vosotros hablo, gentiles, decía el apóstol Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El comienzo de la más grandiosa vida misionera. Esto es un fragmento que ahí les puse de qué libro lo extraje. Está muy bien explicada esta misión
que tiene el apóstol, esta obra grandiosa, creo que es la más grandiosa de todos los tiempos, ¿eh? ¿Qué misionero le compite al apóstol Pablo? Es difícil. Dice, ese fue el comienzo de una de las carreras misioneras más valerosas, sacrificadas y eficaces en la historia de la iglesia cristiana. Pablo discernió en su llamado que él no iba a ser el pastor que se queda por mucho tiempo con las iglesias que funda, sino que siempre estaría extendiendo las fronteras a los lugares donde había cristianos. Dice Romanos 15, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esta ambición de alcanzar las regiones más lejanas que no habían recibido el evangelio explica cómo Pablo pudo decir en su carta a la iglesia romana: desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, del libro de Piper, ¿por qué amó al apóstol Pablo? Acá Pablo en varias partes de sus cartas nos cuenta estas vivencias que él tiene como misionero y también nos expresa en sus cartas el propósito que él tenía, en la predicación del evangelio. Y él no se quedaba mucho tiempo en un solo lugar, es cierto, porque él tenía en su mente esta idea de ir llevando el evangelio donde no se había conocido a Jesús, a lugares donde no habían conocido. En ese momento no estaban las redes de comunicación como hay ahora. Era todo mucho más difícil, que llegue la palabra. Había que ir hacia esos lugares, había que predicar, poner el cuerpo. Hay lugares también hoy en este mundo que están en lugares más alejados de esta mega comunicación y globalidad que vivimos hoy, pero en ese momento era muy difícil, entonces él tenía que moverse y predicar. Él era muy cuidadoso, ojo, con las iglesias que fundaba, era un gran pastor también de sus ovejas, y también eso lo podemos ver en sus cartas. Va a ser tema de seguramente el año que viene, de ver esa faceta en sus cartas. Era muy, muy cuidadoso, amaba a sus iglesias, a esas comunidades de fe que él iba formando, estaba preocupado y ocupado por ellas. Pero bueno, él tenía muy clara cuál era su misión, preparar, predicar, y también preparar a otros, que eso también lo vamos a ver más adelante. Él preparaba a otros para que se queden en esas iglesias y cuiden a esas iglesias. Era un gran preparador de líderes, fue el apóstol Pablo. Fue un gran líder él, y también supo preparar a otros, para que otros también acompañen a esas comunidades de fe que él tenía que dejar para ir a otro lado a predicar. Yo les decía, reitero, que les sugerí 3 lecturas. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Hechos 13 y 14 nos cuenta el primer viaje misionero de Pablo. No voy a hablar tanto del viaje en sí mismo y de las ciudades que predicó en esta clase. Lo vamos a dejar para lo que viene, ¿sí? Pero yo quería que hoy conversemos sobre este entrelazamiento que tienen estos 3 pasajes, ¿sí? Que no son independientes, sino que están unidos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque describen el mismo fenómeno desde distintas perspectivas. Podríamos decir que en el libro de los Hechos encontramos la parte narrativa, el evento histórico contado por Lucas, el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero en Romanos encontramos lo mismo, la misma idea, desde el punto de vista teológico. Pablo explicando cómo se incluye a los gentiles en este mensaje de salvación sin negar la promesa que Israel había recibido, ¿sí? Y el libro de Colosenses, un libro
un pasaje, el capítulo 1, en donde Pablo centra su predicación contando y poniendo el foco en la persona de Cristo, cabeza de la iglesia, Salvador, reconciliador universal. No solo para los judíos que tienen la promesa, que lo encontramos en Romanos 11, sino también para el resto de los pueblos. Hay salvación, hay esperanza, porque el Señor es Señor de toda creación, lo dice Pablo en el libro de Colosenses. Yo les voy a dejar los audios de estos pasajes para que también puedan escucharlo mientras leen. Bien, a ver si esto me quedó en páginas separadas, lo voy a bajar, así me queda juntito y podemos hablar de estas conexiones teológicas entre los tres textos. A ver, así sí me aparece en la imagen, ¿sí? El llamado de Pablo, enviado por el Espíritu Santo para predicar, este relato lo encontramos en Hechos 13 y 14. Y ahí en Hechos 13 y 14, usted va a ver también que aparece un Pablo predicando. Un Pablo que tenía muchísimo conocimiento del Antiguo Testamento y él recupera todo el tiempo para que los judíos lo escuchen cuestiones del Antiguo Testamento. Les habla del principio, les habla del rey David en la predicación. Él recupera todo lo del Antiguo Testamento para acercar a ese pueblo judío que lo estaba escuchando. Pero en Hechos 13 y 14 también dice que quienes estaban escuchando a Pablo cuando predicaba eran los gentiles, y los gentiles dice que se acercaban y le pedían a Pablo que vaya y les predique porque ellos querían conocer a este Jesús. Que es esto que estoy contando yo y que lo tenemos en el cuadro, ¿sí? En Romanos, esto es en Hechos 13 y 14, ¿sí? Y en Romanos 11 podemos ver a él, expresando ser apóstol de los gentiles por mandato divino, por una orden del Señor que él tenía. Ahora, piensen ustedes, ¿no? Qué relevante esto. Él era hebreo de los hebreos, ¿se acuerdan? Y ahora tenía esta tarea de ir a predicarle a los que no eran judíos, a otros pueblos, a otras personas que no eran, podríamos decir, de su misma etnia, de su misma religión. Y ahí estaba Pablo diciendo en Romanos 11, soy apóstol de los gentiles por mandato divino. Y en Romanos 11 justamente aparece esto que aparece en Hechos, que cuando él estaba predicando había resistencia de los judíos y había una apertura del pueblo no judío, de los gentiles, ¿sí? Entonces él en Romanos un poco relata esto, esta negación que tuvo el pueblo judío, esta no aceptación del pueblo judío de entender que quien había venido era el Mesías que tanto estaban esperando, ¿no? Y hasta nuestros días el pueblo judío oramos y los bendecimos desde aquí y oramos para que ellos conozcan a Cristo, porque Cristo vino, estuvo entre ellos, les predicó con amor. Después siguieron los apóstoles, el apóstol Pablo siguió predicando, y todavía hay corazones endurecidos. Pero está la promesa en Romanos 11, porque la promesa para el pueblo de Israel está, y la encontramos en Romanos 11, que la salvación va a alcanzar esos corazones. Pero bueno, es importante que el medio de salvación, como él comenta en Colosenses 1, por eso se entrelazan estos tres pasajes. Él recupera la idea de que Cristo es el Salvador de la humanidad. Un ministro, dice en Colosenses el apóstol de la iglesia, llamado a sufrir por la iglesia, esta posibilidad de todos ser reconciliados por Cristo y esta preeminencia porque presenta a Cristo ahí al pueblo de Colosas, pero hoy nos llega a nosotros la palabra como aquel que puede reconciliar a todos, que puede y que quiere. Es el anhelo del corazón de Dios, que todos conozcan a Cristo. Sigamos, yo creo que les puse varias cuestiones, porque además en esta clase ustedes van a tener el desarrollo de pasaje por pasaje. Yo
trabajo en el cuadro, pero ustedes después tienen desarrollado esto con detalle. Sigamos. Fíjense, en Hechos 13 y 14 está esta luz que llega a los gentiles, como les decía recién, y en Romanos 11 él plantea esta inclusión de los gentiles como parte del plan de Dios, y esta idea en Colosenses de proclamar a todos a Cristo, como cabeza de la iglesia, como salvador de todos, Señor de toda creación. Y este sufrimiento que él ya aparece en Hechos 13 y 14, porque aparece una persecución muy fuerte que apenas inició, él ya empezó a ser perseguido, que ustedes lo van a leer y que nos vamos a dedicar la próxima clase. Ese mismo hecho, Pablo lo cuenta, cuenta esta idea de dolor, de pena, de quebranto por la incredulidad, por la distancia que Israel tiene de este Mesías. Y Pablo también, que aparece en Colosenses, expresando el sufrimiento por amor a la iglesia. Como les decía recién, ustedes van a tener desarrollado los 3 pasajes que les recomendé leer, ¿no? Voy a ir al resumen. En los capítulos de Hechos 13 y 14 podemos ver el relato vivo y concreto de este impulso misionero que llevaría al cristianismo más allá del pueblo judío, cumpliendo el mandato divino que recibe Pablo de llevar el evangelio a toda criatura. Luego ustedes van a tener el desarrollo del capítulo 11 de Romanos, esta dimensión teológica, Israel, los gentiles y el plan de Dios. Voy a ir al resumen. Romanos 11 nos ofrece una interpretación teológica que sostiene que la misión a los gentiles no anula de ninguna manera la fidelidad de Dios a Israel, sino que forma parte de un propósito más amplio de redención para todos, incluyendo a todos. No es tema de esta materia, pero la precuela de todo esto, podríamos decir, la encontramos unos capítulos antes en el libro de los Hechos, cuando Pedro se acerca a Cornelio y le predica a Cornelio, y Pedro recibe esta visión por parte del Señor, del Espíritu Santo, que lo manda a predicar a los gentiles. Y esa es la precuela, que lo lleva luego más adelante al apóstol Pablo a dedicarse exclusivamente, podríamos decir, a llevar la palabra de Dios a todos. Y Romanos un poco desarrolla esta idea, ¿no? Comenta el apóstol la posición que tiene Israel, la posición que tuvo Israel frente al Mesías. Pero, como les decía recién, oremos. Es tiempo de orar, no tanto de opinar, es tiempo de orar, que clamemos por las vidas, porque pienso, ¿no? Debemos tener este mismo impulso misionero. El Señor nos puso en una iglesia, en un lugar, en una familia, en un barrio, en un trabajo. Bueno, hay que tengamos este mismo impulso misionero para predicar el evangelio, y que nuestra predicación sea centrocéntrica, que el centro sea Cristo, que el centro, cristocéntrica, que la predicación sea cristocéntrica. Si tenemos dudas de cómo hacerlo, leamos Colosenses 1, porque en Colosenses 1 nosotros tenemos un mensaje cristocéntrico. Entonces, si tenemos alguna duda, vamos a Colosenses 1 y ahí tenemos cómo podemos predicar, y tener una predicación efectiva, eficaz, en el Espíritu, siendo Cristo el centro de nuestra predicación. Gloria a Dios. Bueno, me adelanté, perdón. Esta dimensión cristológica que les decía recién, Cristo como centro de la misión del apóstol Pablo. Así que ya se los dije, lo adelanto.
Sintetizando, Colosenses 1 nos muestra que el impulso misionero no se basa en un programa religioso, ni ayer, ni hoy, ni mañana, sino en la exaltación de Cristo como Señor y reconciliador de todas las cosas, lo cual define por completo la identidad y vocación de la Iglesia. Llegué a las conclusiones. La conclusión es esta mirada integral que nosotros tenemos de estos tres pasajes, ¿sí? Por un lado, la mirada narrativa a través del libro de los Hechos. Por otro lado, la mirada teológica, incluyendo a los gentiles sin dejar de lado la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel. Y la perspectiva cristológica, en donde Cristo es el centro de la misión, de la predicación del apóstol Pablo, y yo los invitaba también a que también hoy nosotros podamos ser misioneros, en el lugar donde estemos, porque la misión es eso, llevar el Evangelio de Cristo, expandir el Evangelio de Cristo, hasta los confines de la tierra. Bien, yo terminé, miren, pero yo quería ir a la actividad. A ver si la encuentro porque no la dejé preparada. Tengo muchas cosas por aquí, pero aquí tengo la actividad. Bien, que les voy a dejar. A ver si se entendió. Hoy nos pusimos el foco en el apóstol Pablo como el misionero, a través de tres pasajes. Un pasaje que habla del evento histórico, y lo cuenta, lo relata Lucas. El inicio, porque después vamos a ir viendo los otros viajes. El inicio misionero del apóstol Pablo, y también esta mirada teológica de Pablo misionero a través de Romanos 11, y esta misión cristocéntrica a través de Colosenses 1. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Vamos a agrandarlo un poquito, así leemos mejor. La actividad. Lección 4, apóstol Pablo el misionero, llamado a predicar. Bien, actividad. La misión en sus cartas. En Romanos 11:13, Pablo dice: yo soy apóstol a los gentiles. Es un versículo que ustedes tienen en la clase. ¿Qué significa esto? Y ahí lo desarrollan. Desarrollan ustedes de acuerdo a lo que hayan entendido, comprendido y leído en la palabra de Dios y en la clase. ¿Qué significa que Pablo haya dicho que él era apóstol a los gentiles? Pregunta 2. ¿Cómo explica Pablo en Romanos que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel? ¿Cómo explica esto? Que él que no se contradice esta misión a los gentiles con respecto a la fidelidad que él sigue teniendo con su pueblo. 3. ¿Qué comparación usa Pablo para hablar de judíos y gentiles en Romanos 11? Yo no lo dije. ¿Qué simbología utilizó? La van a buscar ustedes en Romanos 11. Bien, eso con respecto a Romanos. Con respecto a Colosenses, Cristo el centro de la misión de Pablo. ¿A quién predicaba Pablo como centro del mensaje? ¿Qué dice Colosenses 1:27 sobre Cristo y los gentiles? Y por último, con respecto a Colosenses 1, ¿por qué es importante para Pablo mostrar que Cristo es el Señor de toda la creación? Y por último, después de haber analizado Romanos 11 y Colosenses 1, yo los invito a una reflexión personal. Pablo cambió completamente su vida después de encontrarse con Cristo. Vos, usted, querido hermano, querida hermana que está tomando esta materia, ¿alguna vez sintió que Dios lo llamó a cambiar algo importante en su vida? ¿Cómo reaccionó frente a eso que el Señor lo llamó a cambiar? Dice, Pablo fue obediente al llamado de Dios incluso cuando le costó mucho. A nosotros nos cuesta mantenernos firmes en nuestra fe cuando enfrentamos dificultades. ¿Qué nos ayuda a seguir adelante? Bueno, ustedes me escribirán, me contarán
seguramente en 2 semanas nos volvemos a encontrar con la lección 5. Yo les dejo un cariño muy grande a todos, un gran abrazo, muchas bendiciones de parte del Señor para los próximos días. Desde aquí yo les envío un saludo fraternal, como dice el apóstol tantas veces, un abrazo fraternal a todos y nos estamos viendo hasta la próxima.